Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a abrir un documento que, quizá no esté en la mesita de noche de todos, pero es clave para entender cómo funcionan las cosas oficialmente. Hablamos de la Gaceta Oficial de la República de Cuba. En concreto, la edición ordinaria número 76, publicada el 17 de septiembre de 2025. Y, para quien no esté tan familiarizado, la Gaceta es, digamos, el boletín oficial del Estado cubano. Ahí se publican y se hacen formales las leyes, los decretos, y, como vamos a ver hoy, se confirma cuándo los acuerdos internacionales que firma el país entran realmente en vigor. Es como el último sello, ¿no? El punto final de un camino legal y diplomático a veces largo. Nuestra misión hoy, echarle un ojo a dos proclamas específicas dentro de esta Gaceta. Ambas firmadas por Juan Esteban Lasso Hernández, el presidente del Consejo de Estado. Una oficializa un acuerdo con Rusia sobre ayuda financiera, la otra con Nicaragua sobre sentencias penales. Queremos entender no solo qué dicen estos acuerdos, sino cómo llegaron a ser ley vigente. O sea, todo el proceso. Exacto, y es interesante porque, más allá del contenido mismo de los acuerdos, que ya es relevante, mirar el proceso que describe la Gaceta, nos da una visión muy clara de los mecanismos formales. Es ver la maquinaria legal y diplomática cubana en acción, paso a paso, desde que se firma algo en el extranjero hasta que tiene plena vigencia en la isla. Nos muestra cómo el derecho internacional se integra, o se supone que se integra, en el derecho nacional. Perfecto. Pues metámonos de lleno con esto. La primera proclama que encontramos en esta Gaceta, la que tiene el código GOC 2025-519-076, trata sobre un convenio con la Federación de Rusia. ¿Qué nos dice exactamente este documento oficial sobre ese acuerdo en particular? El título oficial es bastante descriptivo. Dice: Convenio sobre el otorgamiento por la Federación de Rusia de una ayuda financiera no reembolsable con fines específicos a la República de Cuba. Y ahí, fíjate, hay dos puntos clave que saltan a la vista de inmediato. Primero, no reembolsable. Ajá. Esto es importante. Significa que no es un préstamo que Cuba tenga que devolver. Es, en esencia, una donación, una subvención. Dinero que entra y no genera deuda. Claro, eso suena bastante significativo. Ayuda que no se devuelve, siempre es bienvenida, me imagino. ¿Y el segundo punto clave que mencionabas? Es la frasecita con fines específicos. Esto indica que el dinero no es, digamos, un cheque en blanco para que el gobierno cubano lo use como quiera. No, está destinado a propósitos concretos que se supone fueron acordados entre ambos gobiernos. Ahora, lo interesante es que esta proclama de la Gaceta, como su función es solo oficializar la entrada en vigor, pues no entra en detalles sobre cuáles son esos fines específicos. Entiendo. Solo constata que existen esos fines. O sea, sabemos que es una ayuda directa, que no hay que devolverla y que tiene un destino pactado. Pero este documento en particular, la Gaceta, no nos dice cuál es ese destino. Ahí queda una incógnita, ¿no? Exacto. Y menciona que se firmó hace ya un tiempito, ¿verdad? En Moscú, noviembre de 2022. Correcto. La firma inicial fue a finales de 2022. A partir de ahí, como tiene que ser, el acuerdo tuvo que seguir todo el camino legal interno en Cuba. La Gaceta, de hecho, documenta estos pasos. Primero recibió la aprobación del Consejo de Ministros. Esto fue el 18 de abril de 2023. Este es el órgano ejecutivo, el gobierno propiamente dicho. Vale. ¿Y después de esa aprobación del gobierno? Después, el acuerdo fue elevado al Consejo de Estado para su ratificación. Según la Gaceta, este órgano, que en Cuba tiene facultades legislativas importantes, lo ratificó formalmente el 15 de mayo de 2023. La Gaceta incluso es muy formal en esto. Cita las bases legales, artículos específicos de la Constitución, el decreto ley sobre tratados internacionales. Lo importante es que, para mediados de mayo de 2023, Cuba ya había completado internamente todos los pasos necesarios para que el acuerdo fuera legalmente vinculante para Cuba. Ya habían hecho su parte, digamos. Entendido. Proceso interno cubano listo en mayo de 2023. Pero ahí no termina la cosa, ¿cierto? Porque claro, en un acuerdo internacional, las dos partes tienen que estar listas. Exactamente. Ahí es donde entra la comunicación diplomática formal, el intercambio de notas.
Cuba notificó a Rusia, por la vía oficial, que había cumplido con todos sus procedimientos internos. Eso fue el 30 de mayo de 2023. Básicamente les dijeron, señores, por nuestra parte ya está todo listo. Y aquí es donde la cronología se pone, bueno, llamativa, por decirlo suavemente. Porque según leo aquí en la proclama, Rusia no envió su notificación a Cuba, o sea, la confirmación de que ellos también habían completado sus procesos internos hasta el 11 de agosto de 2025. Así es, tal cual. 2 años después. Pasaron más de 2 años, casi 2 años y 3 meses, para ser precisos, entre la notificación cubana y la notificación rusa. Es un lapso considerable, ¿sí? Muchísimo tiempo. ¿La Gaceta da alguna pista, alguna explicación de por qué Rusia tardó tanto? ¿O simplemente registra el hecho y ya? Simplemente registra el hecho. La proclama, como documento formal que es, no ofrece explicaciones sobre las razones de esa demora. En términos generales, en la práctica internacional, estos retrasos pueden deberse a muchas cosas, ¿no? Procesos parlamentarios complicados en el otro país, cambios políticos internos, quizá la necesidad de coordinar la implementación presupuestaria de esa ayuda, puede estar vinculado a otras negociaciones. Claro. Podría ser cualquier cosa, desde pura burocracia hasta, consideraciones más estratégicas. Pero desde la perspectiva de este documento cubano, lo único relevante es la fecha en que llegó esa notificación rusa. 11 de agosto de 2025. Porque esa fecha era la clave para que el acuerdo se activara, ¿no es así? Precisamente. La Gaceta lo dice claramente, cita el artículo 7 del propio convenio. Ese artículo estipulaba que el acuerdo entraría en vigor un número determinado de días después de recibirse la última notificación. Con la notificación rusa del 11 de agosto de 2025 se cumplió esa condición suspensiva. Por lo tanto, la proclama establece que el convenio entró oficialmente en vigor el 25 de agosto de 2025. Entonces, resumiendo este primer acuerdo con Rusia, se firma a finales de 2022. Cuba lo ratifica internamente para mediados de 2023, pero no entra en vigor hasta agosto de 2025. Más de 2 años de espera por la notificación rusa. Y la publicación en esta Gaceta, el 17 de septiembre de 2025, es como la confirmación pública final de que, tras toda esa espera, la ayuda financiera rusa no reembolsable ya es una realidad legalmente activa en Cuba. Exactamente. La Gaceta cierra el círculo, hace público y oficial que el convenio ya está vigente y, por tanto, forma parte del ordenamiento jurídico cubano. Muy bien, clarísimo ese punto. Dejemos Rusia por un momento y pasemos a la segunda proclama en esta misma Gaceta. Es la GAC 2025-420-76. Esta nos lleva a otra relación bilateral, ahora con Nicaragua, y un tema también diferente. ¿De qué trata este segundo acuerdo? Este es un convenio sobre ejecución de sentencias penales. Es un tipo de instrumento de cooperación judicial bastante común entre países, la verdad. Su objetivo general es establecer las reglas para que las condenas penales que dicta un país contra ciudadanos del otro puedan ser cumplidas. Esto incluye normalmente la posibilidad de trasladar al condenado para que cumpla la pena en su país de origen si se dan ciertas condiciones. Entiendo, cooperación en el ámbito de la justicia penal, traslado de condenados, ese tipo de cosas. Y este acuerdo, curiosamente, se firmó incluso antes que el ruso, ¿eh? El 19 de mayo de 2021. En Managua. Así es, la firma inicial es más antigua y, como era de esperar, también siguió el mismo proceso interno de aprobación y ratificación en Cuba. La Gaceta nos cuenta que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de febrero de 2022 y luego ratificado por el Consejo de Estado el 11 de abril de 2022. Vale, aquí vemos un patrón clarísimo. El proceso interno cubano parece bastante estandarizado. Firma, luego aprobación ministerial, después ratificación por el Consejo de Estado. Todo bajo el paraguas de la Constitución y su ley de tratados. Es casi un calco del proceso del acuerdo con Rusia, solo que ocurrió un poco antes en el tiempo. Exactamente. El procedimiento interno que se describe es idéntico en su estructura legal. Lo que cambia, y cambia drásticamente en este caso, es la fase siguiente, la del intercambio de notificaciones diplomáticas. Aquí viene el contraste interesante con el caso ruso que comentábamos. ¿Cómo fueron los tiempos con Nicaragua? Mucho más rápidos en esa etapa final. A ver, Cuba notificó a Nicaragua que había completado sus requisitos el 1 de julio de 2025.
y Nicaragua envió su notificación a Cuba confirmando lo propio apenas un mes y pocos días después, el 5 de agosto de 2025. Vaya diferencia. De más de 2 años de espera con Rusia a poco más de un mes con Nicaragua. Eso sí que llama la atención. Podemos inferir algo de esta agilidad. Quizás el tema era menos complejo, o había más urgencia política. Es tentador especular, claro, pero la Gaceta no nos da elementos para afirmarlo con certeza. Podría ser, simplemente, que los procesos internos en Nicaragua para este tipo de convenio fueran más expeditos, o que la materia de cooperación judicial tuviera una tramitación más sencilla que un paquete de ayuda financiera con fines específicos. También podría reflejar, no sé, distintas prioridades o dinámicas en cada relación bilateral. Claro. Lo que sí constata el documento es el resultado. Un intercambio de notificaciones muy, muy ágil. Y esa última notificación, la nicaragüense del 5 de agosto de 2025, fue la que activó el acuerdo, ¿correcto? Como en el caso ruso, la última notificación es la que cuenta. Correcto. La proclama cita el artículo 22 del convenio con Nicaragua, que establecía justamente eso, que entraría en vigor en la fecha de la última notificación. Por lo tanto, el convenio entre Cuba y Nicaragua sobre ejecución de sentencias penales está oficialmente en vigor desde el 5 de agosto de 2025. Y al igual que con el acuerdo ruso, esta publicación en la Gaceta del 17 de septiembre de 2025 le da publicidad y confirma su plena vigencia legal dentro de Cuba. Bien, bien. Hemos desglosado los dos casos. Tenemos un acuerdo de ayuda financiera con Rusia, marcado por una larga espera en la ratificación final, y un acuerdo de cooperación judicial con Nicaragua mucho más rápido en su activación. Ambos culminan su proceso más o menos al mismo tiempo, con semanas de diferencia, y se anuncian oficialmente en la misma Gaceta. Mirando al conjunto, ¿qué panorama nos ofrece esto? ¿Qué aprendemos al ver estos dos ejemplos lado a lado? Bueno, lo primero y más evidente, creo, es la visualización clara del formalismo del Estado cubano al incorporar tratados internacionales a su derecho interno. La Gaceta no es solo un anuncio, es la culminación de un proceso legal detallado y se supone obligatorio. Firma, aprobación ejecutiva, Consejo de Ministros, ratificación legislativa, Consejo de Estado, intercambio de notas diplomáticas y finalmente la publicación oficial. Y cada paso, como vimos, tiene una base legal que la propia Gaceta se encarga de citar, no es algo arbitrario. O sea que estos acuerdos no son simplemente, promesas políticas o entendimientos vagos. Para que tengan fuerza de ley dentro de Cuba, tienen que pasar sí o sí por toda esta secuencia. La Gaceta es como el sello notarial final que dice, esto ya es oficial y aplicable en el país. Precisamente, y esa formalidad tiene consecuencias prácticas muy importantes. Establece sin ninguna ambigüedad la fecha exacta a partir de la cual el acuerdo empieza a surtir efectos jurídicos. Antes de esa fecha, aunque estuviera firmado y hasta ratificado internamente por Cuba, no era exigible o aplicable plenamente, porque faltaba la condición de la notificación de la otra parte o el plazo que estableciera el propio tratado. La Gaceta aporta seguridad jurídica y transparencia sobre el estado legal de estos compromisos internacionales. Y el contraste entre los dos casos también es interesante, ¿no? Muestra cómo, aunque el proceso interno cubano sea estándar, los tiempos finales dependen muchísimo del otro país involucrado. Y quizás de la naturaleza misma del acuerdo. No es un camino con tiempos fijos. Exacto. Vemos la misma maquinaria legal cubana aplicada a dos acuerdos muy diferentes, con socios distintos en ámbitos distintos, finanzas versus justicia, y el resultado son cronologías de entrada en vigor muy dispares. Esto subraya que las relaciones internacionales son complejas y cada una tiene su propio ritmo, incluso cuando se formalizan bajo un mismo marco legal nacional. Tiene todo el sentido. No es solo la ley cubana, sino la interacción con las leyes, los procesos y los tiempos del otro país lo que determina cuándo un acuerdo realmente cobra vida. Y la Gaceta es el registro oficial de ese momento final, de ese nacimiento legal. Y hay otro matiz importante sobre la Gaceta que ya mencionamos de pasada. Si bien documenta meticulosamente el proceso de entrada en vigor y la base legal, no necesariamente revela todos los detalles sustantivos del acuerdo. Vimos, por ejemplo, que no especifica los famosos fines de la ayuda rusa,
La Gaceta confirma que el acuerdo existe y está vigente, pero para conocer su contenido completo, artículo por artículo, a menudo habría que consultar el texto íntegro del tratado, que no siempre se publica aquí en la Gaceta ordinaria. A veces se publican en suplementos o ediciones especiales, o ni siquiera eso. Una buena puntualización es: la Gaceta certifica la vigencia, la existencia legal, pero no siempre es el texto completo del acuerdo. Es más bien el acta de nacimiento legal del acuerdo dentro de Cuba, como decías. Se podría decir así. Es la confirmación oficial de que ese compromiso internacional ya forma parte del derecho vigente en el país y es, por tanto, aplicable por las autoridades y exigible entre las partes. Muy bien. Creo que le hemos sacado bastante jugo a esta Gaceta Oficial número 76. Hemos visto cómo Cuba formaliza sus acuerdos internacionales, siguiendo un proceso legal definido, paso a paso. Y a través de los ejemplos concretos de Rusia y Nicaragua, observamos cómo funciona ese proceso en la práctica real, con sus tiempos variables y sus implicaciones distintas. Sí, son dos instantáneas muy claras de esa intersección entre la diplomacia, el derecho internacional y el derecho interno cubano. Muestran que la firma de un tratado es solo el comienzo de un camino. Un camino que culmina con esta publicación oficial en la Gaceta, dando lugar a consecuencias reales en áreas tan diversas como pueden ser las finanzas del Estado o la cooperación judicial entre países. Y como siempre nos gusta hacer, para quien se haya quedado con ganas de profundizar un poco más o de reflexionar más allá de nuestra conversación de hoy, Bueno, creo que hay una hebra interesante que quedó un poco suelta, particularmente en el acuerdo con Rusia. ¿Recuerdas? La proclama confirma que se trata de ayuda financiera no reembolsable con fines específicos, pero, como destacamos varias veces, no revela cuáles son esos fines. Se queda ahí. cierto, ese detalle quedó flotando en el aire. Una incógnita. Exacto. Entonces, una pregunta natural que surge de la lectura atenta de este documento oficial es: ¿cuáles podrían ser esos propósitos específicos que acordaron Cuba y Rusia para esta ayuda financiera? ¿A qué se va a destinar ese dinero? Investigar esto, quizás buscando comunicados conjuntos de los gobiernos, noticias de la época de la firma o buscando información sobre implementaciones posteriores, bueno, eso podría arrojar bastante luz sobre las prioridades actuales en la relación bilateral Cuba-Rusia y sobre la estrategia que hay detrás de esta cooperación económica específica. Definitivamente. Es una pregunta clave para entender mejor el alcance real y la intención profunda de ese acuerdo financiero. Un buen punto para seguir pensando, para seguir investigando. Y con esa reflexión, cerramos nuestra exploración de hoy. Gracias por acompañarnos.